Todos piensan que Lord Farquaad es un enano malévolo y sin sentimientos, pero amigos, déjenme decirles que están muy equivocados. Lord Farquaad siempre fue el bueno y le pagaron siendo devorado por un dragón. De hecho, es de los personajes que más han hecho bien en el mundo de Shrek, así que si con este video no los pongo a dudar ni un poquito, me rapo la cabeza y las cejas. Así el chile en un en vivo me rapo todo. Así que prepárense, porque somos los abogados de Lord Farquaad. Si recordamos un poco de la vida de Farquaad, él tuvo que enfrentarse a muchos desafíos en su niñez, ya que perdió a su madre cuando apenas era un bebé, y su padre fue un completo desconsiderado, quien además fue el culpable de que Lord Farquaad creciera con todos esos traumas sobre su cuerpo. Y aunque algunos digan que las personas de baja estatura por naturaleza son malas, déjenme decirles que son unos racistas. Lord Farquaad siempre fue un buen líder, e incluso quería lo mejor para su pueblo y su comunidad. Si de verdad fuera tan malo como lo piensan, estoy 100% seguro que hubiera planeado un tipo de venganza contra su padre, ya que fue quien prácticamente le arruinó la vida. Pero aún así, Farquaad se mantuvo siendo un buen hijo, incluso hasta su gobierno dentro de Duloc. Y obviamente su padre siguió viviendo, y hasta lo pudimos ver como un regalo en Shrek 3. Y ya sé que una de las primeras cosas que nos llevan a pensar que Lord Farquaad es un maldito desquiciado es el destierro que le hizo a las criaturas mágicas. Pero vamos, no hay que ver siempre lo malo de las cosas. Si lo vemos desde la perspectiva de un líder, Farquaad simplemente les estaba haciendo un favor a todas estas criaturas mágicas y también a su pueblo. Farquaad trató de llevarlos a otro lugar para que las criaturas no fueran discriminadas o maltratadas por los habitantes de Duloc. Esto porque eran diferentes. Incluso también les evitó que algunos campesinos se aprovecharan de su magia y trataran de esclavizarlos y tratarlos como marionetas para obtener un tipo de beneficio, tal y como lo hizo el príncipe encantador con Pinocho cuando tuvo el más mínimo poder. Más bien, lo que hubiera hecho un villano realmente malo sería desaparecer a todas esas criaturas asesinándolas, esclavizándolas o robándoles sus objetos mágicos. Sin embargo, nuestro querido Lord Farquaad les ofreció una oportunidad de vida que encajara más con las necesidades de cada criatura mágica, viviendo libres y bajo sus propias reglas. Ya que si nos ponemos a pensar, las reglas de una sociedad mágica no serían las mismas que las de una sociedad humana. Y de hecho, este es el punto que nos demuestra que Lord Farquaad es un héroe, puesto que las criaturas mágicas parecen ser unos seres completamente desordenados y sin reglas. El hombrecito de Farquaad llegó para darles modales y enseñarles un poco de educación a los habitantes de Duloc, ya que al convivir con todos estos seres mágicos, se estaban mal influenciando y haciendo primitivos. Y esto lo podemos comprobar en varias escenas de Shrek durante varias películas. Primero cuando son mandados al pantano de Shrek. Al llegar, luego comienzan a realizar todo tipo de desastres, arruinándole la cena a Shrek. Hay ratas por todos lados, le muerden la oreja, le ponen a la señora muerta en su mesa, incluso hasta se adueñan de su hogar, cerrándole la puerta en la cara. Y si nos fijamos en todos los que hay afuera, nos daremos cuenta que son unos personajes maleducados y que no les importa causar destrozos donde sea. Puede ser que al principio el pueblo de Duloc decidió darles hogar para que no quedaran desamparados, pero conforme avanzó el tiempo se dieron cuenta de cómo se comportaban y esto les arruinó su sana convivencia. Por este motivo, con la llegada de Farquaad, las personas decidieron entregarlos sin remordimiento, ya que querían cambiar y ser más civilizados, pues posiblemente Farquaad les propuso a todos que les ayudaría a tener una civilización más avanzada, ya que gracias a la poca convivencia que tuvo con la familia de su madre, él comprendía muy bien cómo llevar una población a una comunidad estable. Esto lo vemos en la escena cuando el ejecutor les da indicaciones de que aplaudan, y así Farquaad, junto con otros ejemplos, les fue enseñando poco a poco a tener modales y ser más civilizados. Un ejemplo muy claro de que las criaturas mágicas alteran el orden es en el reino de muy lejano. Aquí no vemos nada de desorden, esto porque
porque no hay criaturas mágicas. Todo es tranquilo y pacífico. En cambio, en los lugares en los que se encuentran estos seres, solo hay destrozos e incluso violencia. Otro ejemplo es cuando Shrek va en búsqueda de Arturo. Aquí tenemos una escuela normal y típica, pero con orden. Y cuando ponemos a Merlín dentro de la escena... A ti de plano te patina el coco. Estás rete tocado. Y esto podemos compararlo con el vandalismo, así que no hay ninguna falta por parte de Lord Farquaad. Y de hecho, les tuvo mucha paciencia, ya que les dio tiempo para que se prepararan para ser reubicados, justo como nos los dijo uno de los 3 cerditos. Bufó y sopló y luego... firmó un aviso de desalojo. O sea que la tercera advertencia fue cuando los desalojó. Otro punto a favor de Farquaad es que al menos no se convirtió en un genocida, como Hitler o Mussolini. Y su principal objetivo no era ejecutar a todas estas criaturas mágicas, sino más bien darle su propio espacio, donde pudieran construir su propio reino entre criaturas similares. ¿Acaso esto les suena como un plan diabólico? Y después de mencionar esto, sé que muchos van a decir que Lord Farquaad es lo más similar a un dictador maltratador y abusivo, pero las pruebas nos dicen que no. Duloc no da ni el más mínimo indicio de que sea una ciudad sumergida en miseria, como lo fueron las ciudades gobernadas por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Es todo lo contrario a eso. No hay prueba alguna de que indique que esté pasando por sufrimiento o por hambre. Duloc tiene terrenos extensos que sirven perfectamente como campos agrícolas. Hasta incluso vemos a Shrek agarrando cebollas e incluso no hay cercas o no está protegido. Todo está bien cuidado. Esto sugiere que todas las personas de la población de Duloc están siendo alimentadas y tienen una fuente de producción estable para poder vivir. Incluso los mismos agricultores confían en que no habrá robos o vandalismo en sus cosechas, y cualquiera como Shrek o Burro pueden pasar por ahí, y notemos que todo se ve bien cuidado. Ni siquiera hay basura tirada en las calles. Hasta incluso el mismo Burro nos dice que... Espero que lleguemos a Duloc muy pronto. Ah, sí, te encantará, princesa Tarrete bonito. Con esto dicho, podemos concluir que Duloc es una ciudad próspera que cuenta con empleos para sus habitantes y no muestra ninguna señal de esclavitud. Y por si no les queda claro, existe otra prueba que lo explica con más detalle y es mucho más clara. Y estoy seguro que muchos de ustedes se dieron cuenta si es que pusieron atención a la canción de la casa de música. Cuando Burro la abre, podemos escuchar... Ay, nuestras reglas son todos llévense bien y ser céspedes nulo, hazlo es, vives muy bien. En esta canción nos dan a entender que tienen una estructura, que serían las reglas, lo cual pasa en todo país. Tiene paz, trabajos, los cuales vemos reflejados alrededor de todo Duloc, y un departamento de salud. Y tienen departamentos de educación y escuela. Esto no suena para nada mal. De hecho, es mejor que muchas ciudades que ahora existen en la actualidad, con gobernantes que son realmente egoístas y corruptos. A Lord Farquaad nos lo hacen ver como un rey malvado, simplemente por querer tener un orden en su ciudad. Aparte de que nunca se vio que hubiera algún tipo de castigo por desobedecerlo, o que los habitantes incluso le tuvieran miedo. Sin embargo, todos seguían ahí, pudiendo ir a cualquier otro pueblo. Hay una escena en la que vemos mucho silencio y pareciera que Duloc está abandonado. ¡Qué silencio! Pero de hecho, cuando hay algún tipo de evento, todos los habitantes sin falta asisten por el respeto y agradecimiento que le tienen a Lord Farquaad. Y uno de los factores principales que le molesta mucho a Lord Farquaad es su estatura. Esto queda muy claro dentro de toda la película. Pero bueno, esto no es un delito, ni tampoco una evidencia clara de que Lord Farquaad sea un monstruo. Así que entonces veamos algunas otras cosas que podrían hacernos pensar que es un mal gobernante. Y la verdad es que dentro de toda la película, solo se pudieron encontrar 2 cosas que podrían convertir a Lord Farquaad en un tirano. Pero no se me adelanten, amigos, porque aunque no lo crean, estas tienen justificaciones. Empecemos con la tortura de jengibre. Es uno de nuestros personajes favoritos dentro de todo Shrek. Es tierno y nunca ha hecho nada malo. Al señor Lord Farquaad se le ocurrió la más grande idea de torturar a jengibre para sacar la información acerca de dónde se encontraban las demás criaturas mágicas. Y lo sé, admito que este acto puede ser algo muy horrible, incluso imperdonable.
Esta es la escena más incriminatoria para Lord Farquaad, ya que le arrancó violentamente las piernas a la galleta e incluso hace una pequeña broma con sus piernas. Después de esto prosiguió a torturar a la pobre galleta psicológicamente. Jengibre estaba muy preocupado y realmente sintió mucha ansiedad por sus botones de gomita, incluso más que por sus propias piernas. Pero, ¿realmente sintió algún dolor? De todas las criaturas mágicas, sabemos que Jengibre es el único capaz de no sentir dolor y de repararse sin ningún problema, ya que simplemente es una galleta. Su cuerpo no incluye algún nervio que pueda provocarle dolor o incomodidad. Jengibre se puede reparar rápidamente a mano con masa para galletas. ¡Y listo! ¡Queda como nuevo! Lord Farquaad es un hombrecillo listo, ya que sabía todo esto acerca de Jengibre. Por esta razón lo eligió a él para obtener toda la información necesaria para salvar a las criaturas mágicas. Sabía que Jengibre era de las únicas criaturas mágicas capaces de sobrevivir al desmembramiento e incluso repararse y volver a ser el mismo. Y por supuesto, sin dolor y daño físico permanente. Está muy claro que los hombres científicos de Lord Farquaad le habían dicho esto desde un principio. Y bueno, ya que dejamos esto en claro, volvamos al tema del desalojo de las criaturas. ¿Cómo se sentían los aldeanos con todo esto? ¿Estaban de acuerdo o solo lo hicieron por miedo a Lord Farquaad? Sonará muy descabellado, pero todas las personas en Duloc estuvieron dispuestos a entregar a todas las criaturas mágicas a cambio de una recompensa. Farquaad nunca los obligó o amenazó, así que aquí deberíamos preguntarnos bien, ¿quiénes son los verdaderos monstruos? Si Farquaad hubiera sido malo y abusado de su poder para poder conseguir a todas las criaturas mágicas, fácilmente pudo haber sometido a todo el pueblo y obligarlo a entregar a las criaturas mágicas. Pero en vez de tomar ese camino, Farquaad decidió ayudar a su pueblo con algo de dinero, a cambio de que le entregaran a todas estas criaturas. Otro punto que tal vez nos haga pensar que Lord Farquaad es lo peor del mundo, es la incriminación de la posible muerte de la mamá osa. Pero en la reciente película del gato con botas, nos dimos cuenta que en realidad mamá osa sigue viva, así que no hay ningún delito que perseguir. Y si Lord Farquaad hubiera sido quien causó este asesinato, estoy seguro que tendría a más de un animal como alfombra o adorno en su castillo. Así que posiblemente este adorno que vimos haya sido algún tipo de regalo que recibió. Cuando el pequeñín Lord Farquaad decidió hacer su torneo para saber quién rescataría a la princesa Fiona, dijo la siguiente frase: Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. La verdad es que eso habla muy bien de Lord Farquaad, ya que en ningún momento obligó a nadie a estar en ese torneo. Incluso fue muy claro al presentar los riesgos, y todos esos caballeros fueron un grupo de voluntarios dispuestos a sacrificar sus vidas, rindiéndole honor a su nuevo líder. Y cuando Shrek entra a la arena, inmediatamente comienza a recibir gritos y abucheos, y momentos antes de su aparición, el público se encontraba emocionado por este torneo. Así que Shrek no era bien recibido aquí. Después de interrumpir la ceremonia de Lord Farquaad y asesinar a los caballeros más calificados para la misión, Farquaad tomó la decisión de no ejecutar al ogro, que claramente todos odiaban ahí. Entonces, ¿por qué dicen que Farquaad es realmente el villano? Este hombrecito simplemente quería tratar de ayudar a todo Duloc. Pensarán que fue malo por mandar a Shrek a rescatar a Fiona. No, mis amigos, estos dos claramente hicieron un trato en el cual los dos estuvieron de acuerdo. Y no vayan a decir que Shrek se vio obligado por Farquaad, ya que si no lo recuerdan, Shrek fue el que interrumpió la ceremonia de Farquaad. Y de hecho, Farquaad siempre cumplió con parte de sus tratos. Dio el pago a los aldeanos cuando entregaron a las criaturas mágicas, entregó a Shrek su pantano cuando rescató a Fiona, e incluso trató de maravilla a la princesa cuando Shrek se la entregó. Y aquí pensarán que fue una mala persona por obligar a Fiona a casarse con él. Esto no tiene ningún sentido, amigos, ya que el destino de Fiona así estaba escrito. Tenía que ser rescatada y casarse con su héroe. Al ser nuestro primer encuentro,
Este no debería ser un maravilloso y romántico momento. Y en este punto tenemos que agregar algo muy importante para todo el universo de Shrek. Si no hubiera sido por Lord Farquaad, no tendríamos a Fiona, ya que Shrek por sí mismo no hubiera ido a rescatarla. Posiblemente quien hubiera encontrado a Fiona primero hubiera sido el lobo. Y pues vamos, si se comió a la abuelita de Caperucita Roja, adiós Fiona. O en caso de que hubiera sido Encantador, el reino de muy lejano sí se hubiera convertido en un infierno con la dictadura de Encantador y el hada madrina. Cuando Lord Farquaad dio la orden de aniquilar a Shrek y a Fiona, es bastante comprensible. Digo, después de tantas oportunidades que le dio a todo el mundo, era lógico que iba a terminar enojándose de esa manera. Si Fiona prácticamente prefirió a Shrek delante del propio Farquaad, y esto en su misma boda. O díganme, ¿a poco ustedes no se hubieran enojado con eso? Así que de ninguna manera merecía ser devorado por un dragón después de que su pacífico reino fuera atacado 2 veces. Intentó siempre dar lo mejor a los campesinos e incluso reubicar a las criaturas mágicas en un lugar donde se sintieran más a gusto, sin irse por el camino más fácil, que sería matarlos a todos. Llevar un buen control y un régimen en un reinado no es realmente malo. Lo que haces con ese poder es lo que importa, y Farquaad nos demostró siempre actuar de la mejor forma, sin llegar a una guerra o algo por el estilo. Y por si se les olvidó, esto está completamente permitido como último recurso en defensa para una nación. Así que fue gracias a Lord Farquaad que Shrek pudo tener una familia y Burro encontrar el amor de su vida. Y lo más importante de todo, que nosotros tuviéramos las películas de Shrek y el gato con botas. Así que ahora díganme amigos, ¿creen que Lord Farquaad realmente es un mal líder? Dejen sus respuestas en los comentarios.